una joven de 17 años que vivía en Peterborough, con sueños de estudiar fotografía y planes de dejar Inglaterra para comenzar una nueva vida. Desapareció tras subir a un coche con el mismo hombre al que llamaba padre. Desde ese día, cada rastro de ella fue quedando oculto entre declaraciones contradictorias y datos alterados, dejando una pregunta inquietante: ¿qué ocurrió realmente durante ese breve intervalo de tiempo? Bernadette Walker, de 17 años, vivía en Peterborough, en el condado de Cambridgeshire, Inglaterra, y era estudiante de fotografía en el Peterborough College. Era una joven con muchos planes y toda una vida por delante. Bernadette nació el 13 de diciembre de 2002 y creció en una familia numerosa con 8 hermanos, viviendo con su madre, Sarah Walker, y su padrastro, Scott Walker. Tenía una relación especialmente cercana con su hermano Anthony, de 20 años, quien la describía como una chica alegre y enérgica, aunque reservada con los extraños. Según Anthony, ambos compartían planes de ahorrar dinero para viajar juntos a Estados Unidos en el futuro. Sarah nunca se casó oficialmente con Scott, pero continuó usando su apellido y se lo dio a los hijos. Aunque la relación había terminado y Sarah estaba saliendo con otro hombre, Scott seguía viviendo con la familia en una vivienda social de 5 habitaciones. De acuerdo con registros públicos, Scott tenía antecedentes por violencia doméstica, incluyendo una condena por acoso en 2000, una advertencia en 2008 por incumplir una orden judicial relacionada con una relación anterior. Según información de la BBC, un arresto en 2012 vinculado a un incidente que involucró daños a menores. Según Anthony, uno de los 8 hijos de Sarah Walker. La vida en el hogar con el padrastro nunca fue estable. Afirmó que Scott imponía con frecuencia formas de disciplina intrusivas, acompañadas de presión psicológica prolongada tanto sobre él como sobre sus hermanos. Anthony relató que los niños de la casa habían intentado repetidamente que Scott se fuera, pero sin éxito, pues él estaba decidido a quedarse. Cuando tenía 19 años, ocurrió un incidente en el que Scott le infligió lesiones graves directamente, mientras que los niños más pequeños fueron tratados con aún mayor crueldad. Además, la pareja de Scott también fue identificada como víctima de múltiples formas de abuso severo, incluyendo graves transgresiones morales y violación de los límites personales. El 16 de julio de 2020, Bernadette Walker, que entonces tenía 17 años, se pronunció para poner fin al comportamiento dañino que, según ella, el hombre al que llamaba padre y que llevaba su apellido le había infligido durante mucho tiempo. Bernadette le contó a su madre que Scott Walker había traspasado repetidamente sus límites personales a lo largo de varios años y que incluso había instalado dispositivos de grabación en espacios privados sin que ella lo supiera. Sin embargo, Sarah Walker no aceptó esas acusaciones. Al día siguiente, Sarah consideró necesario calmar la situación y organizó que Bernadette pasara la noche en la casa de sus abuelos paternos, los padres de Scott. A la mañana siguiente, poco después de las 11 de la mañana, y en contra de las preocupaciones planteadas apenas un día antes, Scott llegó personalmente para recoger a la adolescente. Bernadette salió de la casa de sus abuelos y subió al Mercedes de Scott,
con el supuesto destino de regresar a la vivienda familiar en Century Square, Millfield, Peterborough. Bernadette nunca regresó a esa dirección y, desde el 18 de julio de 2020, ningún miembro de la familia la ha vuelto a ver ni ha logrado establecer contacto directo con ella. Sin embargo, no fue sino hasta el 21 de julio de 2020, 3 días después de que Bernadette Walker dejara de ser vista, cuando Sarah Walker contactó a la policía para reportar que no podía determinar el paradero de su hija. Su primer contacto con las autoridades se realizó a través de un sistema de apoyo en línea, en el cual Sarah indicó que buscaba orientación porque creía que su hija de 17 años había abandonado el hogar tras una discusión. Después de un breve intercambio, el personal de apoyo le recomendó llamar al 101, la línea no urgente de la policía. Como resultado, aproximadamente a las 3:10 de la madrugada, Sarah realizó una llamada que duró casi 50 minutos. Please, how can we help? Hiya, it's Mrs. Walker. I'm just ringing to report my 17-year-old daughter missing. Okay, I'll get a report for you there. How long has she been missing? Well, she ran away on Saturday lunchtime, but I knew where she was until she started messaging like 1 a.m. Yesterday morning. Right. So she stopped messaging 1 a.m. yesterday morning. Yeah, and I gave her the day to sort of stew it out a bit because it's not the first time she's done it. Mm-hmm. And then of course I've become aware of the fact that she's not where she told us she was. So obviously that's why I'm phoning now. No, that's fine. What we can do then for you is we can get that raised. Bear with me a second and we'll start raising the missing from home report. So you last saw your daughter physically on the 16th, is that right? Yeah, I saw her on the 16th. No, the 17th. I saw her on the 17th before she went to her grandparents. And then her dad picked her up on the 18th when she sort of jumped out the car and ran off. Okay, so when's the last time either you or Dad see Bernadette? It was around, I'd say, 1 p.m. on the Saturday the 18th. Okay, and where was Bernadette at that point in time? Where was it she jumped out the car and ran off? She's lost in her dad now. Durante esa llamada, ella explicó que se estaba comunicando con las autoridades únicamente para informar que el paradero de su hija de 17 años era desconocido en ese momento. Cuando le preguntaron cuándo había sido la última vez que tuvo contacto con ella, respondió que Bernadette supuestamente se había ido alrededor de la hora de la comida del sábado y que había seguido enviando mensajes de texto hasta aproximadamente la 1 de la madrugada del día anterior, siendo el último mensaje uno en el que decía que iba de regreso a casa. En su conversación con la operadora, Sarah Walker relató los acontecimientos de los días previos y puso especial énfasis en las acusaciones que su hija había hecho contra su padrastro, afirmando que ella no creía que esas afirmaciones fueran ciertas. Explicó que el retraso en contactar a la policía se debía a que no era la primera vez que Bernadette se iba de casa, ya que en ocasiones anteriores se había marchado por un tiempo y luego regresado. Según Sarah, en uno de los mensajes Bernadette dijo que se estaba quedando en la casa de su exnovio, y cuando le preguntaron si ella había llamado o acudido personalmente a esa dirección para comprobarlo, respondió que no lo había hecho, argumentando que los padres del joven eran polacos y no hablaban inglés. No obstante, añadió que otra persona había preguntado al joven en su nombre y que éste había dicho que Bernadette no estaba allí. Sin embargo, lo que realmente ocurrió desde el momento en que Bernadette Walker salió de la casa de sus abuelos hasta el instante en que su madre informó que no podía determinar su paradero nunca ha quedado completamente claro.
La familia Walker declaró a la policía que, después de recoger a la adolescente en la casa de sus padres, Scott Walker detuvo el automóvil en la zona de Skaters Way con el pretexto de fumar, y que durante ese momento Bernadette supuestamente bajó del vehículo y se alejó caminando, dejando su mochila dentro del coche. Tras reportarse la imposibilidad de contactar a su hija, Sarah Walker distribuyó volantes por todo Peterborough solicitando ayuda del público, describiendo a Bernadette como una joven de complexión media, con cabello entre castaño y rubio rojizo, perforaciones faciales y 2 tatuajes hechos por ella misma. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a recopilar información hablando con familiares y amigos, revisando las comunicaciones del teléfono de Bernadette y de otros miembros de la familia, así como su actividad en redes sociales, las cuales no mostraban ninguna actualización desde el momento de su desaparición, en el contexto en el que se creía que Bernadette había salido de casa por voluntad propia. Los investigadores esperaban que pronto se pusiera en contacto con al menos uno de sus amigos cercanos. Sin embargo, tras algunos mensajes iniciales que parecían inusuales, esos amigos informaron que no recibieron ninguna comunicación posterior de Bernadette Walker. Días después de que se reportara oficialmente que no se podía determinar el paradero de su hija, Sarah Walker habló con un medio local, afirmando que su vida diaria se había visto gravemente afectada, que extrañaba profundamente a su hija y destacando su ausencia en los momentos cotidianos de la familia, aunque también expresó la esperanza de que estuviera quedándose temporalmente en casa de algún amigo. Sarah añadió que sentía ansiedad al regresar a la vivienda familiar, mientras la policía continuaba solicitando cooperación, y sostuvo que, en ese momento, no podía imaginar ninguna otra posibilidad distinta a que su hija estuviera con amistades. El 7 de septiembre de 2020, Sarah Walker publicó un mensaje público en Facebook dirigido a Bernadette Walker, en el que afirmaba que la policía había acudido a la casa para recoger el cepillo de cabello y el cepillo de dientes de su hija con fines de verificación. En el mensaje, Sarah pedía a Bernadette que se pusiera en contacto para confirmar que estaba a salvo, señalando que toda la familia, incluidos sus abuelos, se encontraba extremadamente preocupada, y cerraba el texto reafirmando el amor que sentía por su hija. Sin embargo, más adelante los investigadores determinaron que, durante varias semanas después de que Bernadette dejara de ser vista, Scott Walker y Sarah habían creado de forma activa señales engañosas para mantener la idea de que la joven seguía viviendo con normalidad y que simplemente se había ido de casa de manera temporal. A medida que la investigación avanzó, la policía fue reconstruyendo datos y declaraciones. Y aunque muchos elementos no coincidían del todo y ciertos vacíos no pudieron aclararse, la atención comenzó a centrarse cada vez más en Scott, contemplándose la posibilidad de que hubiera ocurrido un hecho grave y deliberado. Scott continuó insistiendo en que Bernadette había bajado del coche por su propia voluntad cuando él se detuvo, pero no pudo indicar un lugar específico donde supuestamente ocurrió esto, y sus movimientos posteriores a recogerla no pudieron ser rastreados porque su teléfono estuvo apagado durante aproximadamente 90 minutos, a diferencia de antes y después de ese lapso, cuando el dispositivo sí se conectó a torres de telefonía en distintos puntos. Además,
La policía estableció que dentro de las 48 horas posteriores a la última vez que Bernadette fue vista, Scott y Sarah realizaron varios viajes nocturnos a un vertedero en una zona rural de Lincolnshire, una acción que se considera potencialmente relacionada con el ocultamiento de pruebas clave vinculadas al caso. El 10 de septiembre de 2020, con base en el material y los datos reunidos durante la investigación, Scott Walker y Sarah Walker fueron detenidos por las autoridades. Al día siguiente, la investigación sobre la desaparición de Bernadette Walker, reportada casi 2 meses antes, entró oficialmente en una nueva fase cuando la Unidad de Delitos Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire inició una investigación por un hecho grave, aún sin que se hubieran localizado restos. Al anunciar esta decisión, el superintendente detective John Hutchinson explicó que el cambio de enfoque se debía al tiempo considerable transcurrido desde la última vez que se vio a Bernadette y a la creciente preocupación de que pudiera haber sufrido daños graves. Subrayó que, aunque aún existía la esperanza de encontrarla con vida, las autoridades debían prepararse para otros escenarios y trabajar para reconstruir completamente lo ocurrido. Al mismo tiempo que instaban a cualquier persona con información sobre el paradero de Bernadette a comunicarse con la policía. Finalmente, el 14 de septiembre de 2020, Sarah Walker y Scott Walker, de 37 y 50 años respectivamente, fueron acusados formalmente en relación con la causación de una tragedia grave que involucraba a su hija, después de que la policía realizara un registro en la vivienda familiar de los Walker en la zona de Millfield, Peterborough, el día anterior. Full force. Just bear with us, all right? Yeah. So that's yeah. So that's it's 5 minutes past 2 on arrest on suspicion of sexual assault with a child and controlling coercive behaviour. Okay. Right. Don't say anything very harm to it. Don't mention one question. Something that you later on in court. Anything you do say make an evidence. Okay. Right. Subject of your arrest is protected vulnerable person. All right. Right. We'll get at the station. We'll explain to you. Silence will explain to you what will happen from there. Yeah. Just see your. Can I just see Sarah? No, not at the moment. No. We'll explain to her what's happened. So from now on, what you're in on today. All right. We'll explain to her once you get to I know, but it's all the kids. I appreciate that. That's why we want to get you clearer here as quickly as possible. And it's saying it's distressing, Scott, but unfortunately, going through its procedure, we'll go through. All right. Yeah. I mean, we know all about the accusations and stuff. What you need to do is let my colleague give you a search, okay? This is where we explore it properly, okay? We can tick off some boxes, etc. Yeah. Like, just remind you, Scott, you are under caution, so anything you do say, maybe you sounds all right. Yeah. Well, I'll have a smoke before. We'll let you have a smoke before you go in, alright? Yeah, we'll take that on. De forma paralela al proceso judicial, las autoridades destinaron importantes recursos a la búsqueda de Bernadette, desplegando drones, perros policía y equipos especializados para rastrear zonas agrícolas, campos y vías fluviales en todo Cambridgeshire, además de ampliar la operación a áreas vecinas de Lincolnshire. Sin embargo, el 12 de octubre de 2020, la búsqueda fue concluida sin obtener resultados confirmados. Tras el anuncio de los cargos,
miembros de la familia extendida de Bernadette expresaron su confusión y continuaron aferrándose a la esperanza de que los investigadores se hubieran equivocado al evaluar el papel de la familia Walker en su desaparición y las sospechas que rodeaban el caso. El 16 de septiembre de 2020, Sarah Walker y Scott Walker comparecieron ante el Tribunal de la Corona de Peterborough mediante videoconferencia. Durante la breve audiencia, ambos confirmaron su identidad y fueron enviados a prisión preventiva a la espera de la audiencia de declaración y juicio programada para noviembre de 2020. En esta etapa del proceso, Sarah Walker admitió 2 cargos por obstrucción a la justicia, entre ellos el uso del teléfono de Bernadette para enviar mensajes después del momento en que fue vista por última vez y la entrega de información inexacta a la policía sobre las circunstancias del caso. Scott Walker, por su parte, negó todos los cargos relacionados con haber causado una tragedia grave a Bernadette, así como cualquier acción destinada a interferir con la investigación. El 20 de octubre de 2020, las autoridades anunciaron que se realizaría una nueva búsqueda, más focalizada, dirigida a estructuras abandonadas ubicadas en terrenos que ya habían sido revisados. No obstante, esta operación adicional también concluyó sin resultados confirmados. El juicio de Scott Walker y Sarah Walker en el Tribunal de la Corona de Cambridge comenzó oficialmente el 14 de junio de 2021, cuando faltaba aproximadamente un mes para cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Bernadette Walker. A lo largo de 6 semanas de audiencias, el jurado escuchó la reconstrucción completa de la investigación, así como los testimonios de los acusados, quienes presentaron versiones distintas de lo que supuestamente ocurrió el 18 de julio de 2020 y en los días previos y posteriores. La Fiscalía reconstruyó de manera sistemática los movimientos de la pareja utilizando datos de geolocalización GPS, registros de conexión de teléfonos móviles, imágenes del vehículo de Scott captadas por cámaras de seguridad y datos del sistema automático de reconocimiento de matrículas de la policía, conformando así una secuencia de hechos que se considera directamente vinculada al momento en que Bernadette fue vista por última vez. Ante el Tribunal de la Corona de Cambridge, la Fiscalía sostuvo que Scott Walker y Sarah Walker actuaron de manera conjunta para ocultar las circunstancias que rodearon la desaparición de su hija, y alegó que Scott causó deliberadamente la tragedia con el fin de impedir que Bernadette Walker continuara haciendo denuncias relacionadas con graves violaciones éticas previas. La fiscal Lisa Wilding señaló que el teléfono de Scott estuvo apagado entre las 11:23 del 18 de julio de 2020 y que, según la teoría del caso, durante ese lapso de casi 1 hora y media, ocurrió el hecho que dejó a Bernadette sin posibilidad de retomar una vida normal. Añadió que, inmediatamente después de que el teléfono volvió a encenderse, la primera llamada que Scott realizó fue a la madre de Bernadette y que, con base en la secuencia de datos y las acciones posteriores, la Fiscalía concluyó que esa llamada tenía como objetivo pedir ayuda para encubrir lo ocurrido y construir un relato destinado a engañar a los investigadores en los días siguientes. De acuerdo con el argumento de la acusación, a partir de ese momento, Scott Walker y Sarah Walker establecieron una coordinación deliberada para desorientar y distorsionar la investigación sobre la desaparición de Bernadette Walker.
Las autoridades alegaron que ambos interfirieron de manera ilegal en las cuentas de redes sociales de Bernadette para crear la impresión de que seguía comunicándose activamente con amigos y familiares. En concreto, desde la cuenta de Instagram de Bernadette se envió un mensaje a amigos poco después de la 1:00 p.m. del 18 de julio, indicando que había salido de casa y que no quería enfrentar problemas por declaraciones falsas anteriores. Posteriormente, los datos mostraron que hubo un intercambio de mensajes de texto entre el teléfono de Bernadette y el de Sarah, a pesar de que en ese momento se determinó que ambos dispositivos estaban dentro de la vivienda familiar en Century Square, Millfield, Peterborough. En esa cadena de mensajes, desde el teléfono de Bernadette, se preguntó si su madre podía perdonarla. Sarah respondió de forma tranquilizadora y le sugirió que regresara a casa. Después, Bernadette preguntó si estaría en problemas y recibió una respuesta negativa, antes de enviar otro mensaje indicando que se quedaría en casa de una amiga. Según el resumen de la fiscalía, la noche del 18 de julio de 2020, Scott Walker y Sarah Walker viajaron juntos a un vertedero en una zona rural, lugar que los investigadores consideraron posiblemente vinculado al ocultamiento de las pertenencias personales de Bernadette Walker. En las horas posteriores y durante los días siguientes, Scott regresó a ese sitio en múltiples ocasiones, y en algunos de esos viajes estuvo acompañado por Sarah. Al ser interrogada sobre estos hechos, Sarah declaró que su expareja había ejercido una intensa presión psicológica sobre ella y la obligó a utilizar el teléfono de su hija para enviar mensajes, además de eliminar contenidos en los que Bernadette había descrito graves violaciones éticas presuntamente cometidas por él. En su declaración, Sarah también afirmó que Scott había mostrado conductas dañinas hacia miembros de la familia y sostuvo que tanto ella como su nueva pareja recibieron amenazas en el periodo posterior a la desaparición de Bernadette. En su testimonio, Sarah Walker afirmó que Scott Walker se mostraba presa del pánico ante la posibilidad de ir a prisión y que insistía repetidamente en su inocencia, negando cualquier contacto inapropiado con Bernadette Walker. Sarah dijo que, en ese momento, creyó esas afirmaciones. También declaró que no sabía qué había ocurrido realmente dentro del coche de Scott el 18 de julio. Al ser preguntada sobre la información que su hija había compartido poco antes de desaparecer, Sarah recordó que en un mensaje de texto, Bernadette dijo que su padrastro había cruzado límites, que había instalado dispositivos de grabación en espacios privados y que la situación se estaba volviendo cada vez más grave. No obstante, Sarah testificó que no pudo creer que esas acusaciones fueran ciertas, porque, aunque ella había sufrido daños en su relación con Scott, creía que él era incapaz de cometer actos similares contra los niños de la familia. Cuando se le preguntó qué creía que pudo haber ocurrido con Bernadette, Sarah respondió que aceptaba la posibilidad de que Scott hubiera causado daño a su hija, pero se negó a aceptar la conclusión de que Bernadette ya no estuviera con vida. El tribunal también escuchó el testimonio de la agente de policía Elizabeth Ashton, quien participó en las primeras etapas de la investigación y tuvo contacto con Scott Walker en la vivienda familiar el 23 de julio de 2020. Ashton declaró que Scott rompió en llanto al hablar de que Sarah Walker mantenía una nueva relación con un hombre llamado Christopher O'Connell, y sugirió que las acusaciones formuladas por Bernadette Walker podrían haber tenido como objetivo forzarlo a salir de la casa para que la nueva pareja de Sarah pudiera mudarse.
En la misma línea, los fiscales señalaron que durante entrevistas con la policía a inicios de septiembre de 2020, Scott parecía principalmente preocupado por el riesgo de perder su relación con Sarah, más que por la desaparición de Bernadette. Este punto se reforzó con el hecho de que afirmó no recordar el lugar exacto donde Bernadette supuestamente había bajado del coche, mientras que al mismo tiempo fue capaz de dibujar un mapa relativamente claro de la zona circundante. Otro detalle que la fiscalía consideró clave fue el hallazgo de la mochila de Bernadette Walker en el vertedero que Scott Walker había visitado de manera reiterada y confirmada. Los fiscales sostuvieron que el lugar exacto donde apareció este objeto personal tenía un peso fundamental para aclarar lo que realmente ocurrió. Además de la mochila, los investigadores también recuperaron el diario de Bernadette en la misma zona, en el cual la joven escribió que, cuando anteriormente le contó a su madre sobre las conductas de su padrastro que cruzaban límites, fue desestimada, acusada de mentir y advertida de que enfrentaría consecuencias graves si acudía a las autoridades. En esas anotaciones, Bernadette también expresó su confusión y angustia por no comprender por qué su madre no le creía. El análisis de los datos de los teléfonos móviles y de la actividad en línea tanto de los padres de Bernadette como de la propia Bernadette aportó información adicional relevante para la investigación. Los detectives descubrieron que, en los días posteriores a la desaparición, Sarah Walker realizó varias búsquedas en Internet, incluyendo frases que sugerían sospechas de que su pareja podía saber exactamente dónde estaba su hija, así como contenidos relacionados con el rastreo de la ubicación de teléfonos móviles. Además, los registros de acceso mostraron que Sarah entró y salió repetidamente de la cuenta de Facebook de Bernadette para revisar la actividad. A partir de mensajes recopilados con anterioridad, los investigadores también establecieron que Bernadette le había dicho a una amiga que Scott Walker ya no la controlaría y que tenía la intención de informar a la policía sobre el hecho de que él la había obligado a borrar mensajes relacionados con problemas graves dentro de la familia. Una de las testigos citadas fue Julie Walker, la abuela de Bernadette, quien fue interrogada sobre el estado de su nieta cuando Scott Walker la llevó a quedarse en su casa el 17 de julio de 2020. Julie declaró que Bernadette se veía profundamente afectada, que lloraba con frecuencia y que repetía una y otra vez que lo único que quería era que su madre le creyera. Aunque no quiso entrar en el contenido específico de las acusaciones, la abuela señaló que Bernadette insistía constantemente en que no estaba mintiendo. Julie recordó que su nieta se quedó dormida en el sofá y permaneció allí hasta la mañana siguiente, y que durante el tiempo que Scott y Bernadette estuvieron juntos en la casa antes de irse, la adolescente apenas habló y se mantuvo mayormente en silencio. Asimismo, el tribunal escuchó testimonios que indicaban que algunos amigos de Bernadette habían visto publicaciones en sus redes sociales en las que ella hacía referencia a que su padrastro había cruzado límites con ella. Y una amiga declaró que leyó una de esas publicaciones poco antes de que fuera eliminada. Esta misma testigo afirmó que, el 20 de julio de 2020, comenzó a recibir mensajes de Sarah Walker preguntándole si tenía información sobre Bernadette. En esos intercambios, Sarah le dijo que por razones de privacidad no podía compartir detalles, pero que creía que su hija se había ido de casa, y le pidió que le transmitiera un mensaje diciéndole que la amaba y la extrañaba. Posteriormente,
envió otro mensaje afirmando que Bernadette había dicho cosas que no eran ciertas y que eso podría ser la razón por la cual no podía enfrentar regresar a casa. El 30 de junio de 2021, el jurado vio un video de una entrevista policial con Sarah Walker, en la que relató que la última vez que vio a Bernadette Walker fue justo antes de que se fuera. En ese momento, le dijo a su hija que la amaba y Bernadette la abrazó mientras lloraba. El video también mostró el relato de Sarah sobre los acontecimientos del día en que Bernadette desapareció, indicando que intentó contactar a Scott Walker alrededor de las 12:30 de la noche, pero la llamada fue directamente al buzón de voz, y no fue sino hasta aproximadamente las 1:45 cuando él devolvió la llamada, en un estado descrito como respirando con dificultad. Sarah añadió que cuando Scott regresó a casa más tarde ese día, parecía exhausto, tenso y agitado, y mostraba signos de pánico y miedo ante lo que estaba ocurriendo. El jurado también escuchó el testimonio de Scott Walker sobre ciertos aspectos de la investigación, en el que admitió haber instalado un dispositivo de grabación en el baño familiar, y explicó que su propósito era comprobar su sospecha de que Bernadette escondía envolturas de dulces dentro de un rollo de papel higiénico. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio en el tribunal, la fiscal Lisa Wilding sostuvo que el dispositivo había sido utilizado para violar gravemente la privacidad de Bernadette Walker, alegando además que las grabaciones obtenidas habían sido transferidas a una computadora antes de ser eliminadas. Scott rechazó todas estas acusaciones y negó haber utilizado el equipo de grabación con cualquier fin inapropiado. Finalmente, el 10 de septiembre de 2021, Scott Walker, de 51 años, fue condenado a cadena perpetua con un período mínimo de 32 años, mientras que Sarah Walker, de 38 años, fue declarada culpable de obstruir el curso de la justicia y recibió una sentencia de 6 años de prisión. Al dictar la sentencia, Maura McGowan señaló que la negativa de Scott Walker a cooperar con los investigadores proporcionando información sobre la ubicación de los restos de la víctima significó que a Bernadette Walker se le negara el nivel más básico de respeto que merecía, y enfatizó que la consecuencia más devastadora era que muchos familiares y amigos continuarían viviendo con la esperanza de que Bernadette aún estuviera viva en algún lugar y que algún día pudiera regresar. La jueza también afirmó que la desaparición de Bernadette, una adolescente que Deb remindería haber sido protegida dentro de su propia familia, privó a sus amigos de una compañera llena de vida y a sus hermanos de un ser querido profundamente amado. Y al referirse a las acciones de su madre, las describió como una conducta que reflejaba un nivel de egoísmo difícil de aceptar. La Ley de Prisioneros Divulgación de Información sobre las Víctimas, conocida comúnmente como la Ley de Helen, entró en vigor en el Reino Unido en enero de 2020. Esta ley establece que, incluso si una persona privada de la libertad cumple con los requisitos para solicitar la libertad condicional por ya no ser considerada un peligro para la sociedad, la Junta de Libertad Condicional debe tomar en cuenta el nivel de cooperación del condenado con las investigaciones. En particular, si ha proporcionado información que ayude a esclarecer el destino de la víctima. Las autoridades esperaban que esta legislación ofreciera a las familias en duelo
una oportunidad real de obtener respuestas sobre lo que verdaderamente ocurrió con sus seres queridos. Para octubre de 2021, Ian Sims, un hombre que cumplía cadena perpetua por un grave caso familiar, se convirtió en el primer condenado al que se le negó la libertad condicional bajo la ley de Helen, luego de que un jurado emitiera un fallo desfavorable en su contra, a pesar de que él continuó negando su responsabilidad y de que los restos de la víctima nunca fueron encontrados. Lograr una condena en casos graves donde no se han recuperado restos humanos es particularmente difícil. Por esta razón, las autoridades y los fiscales suelen ser extremadamente cautelosos antes de llevar este tipo de casos a juicio. De acuerdo con el análisis de Samantha Lundreigan, directora del Instituto de Policía de la Universidad Anglia Ruskin, citado por la BBC, los restos físicos suelen considerarse la prueba más determinante para confirmar que ocurrió un delito grave, además de aportar información forense clave sobre cómo sucedieron los hechos y el papel de la persona responsable. No obstante, Lundreigan también señaló que en el contexto actual, los rastros digitales que las personas dejan como datos de teléfonos móviles, ubicaciones y actividad en línea se han convertido en fuentes fundamentales de información, suficientes para sustentar investigaciones complejas como la del caso de Scott Walker. En su opinión, si este hecho hubiera ocurrido muchos años atrás, es muy probable que el expediente no hubiera alcanzado el nivel necesario para llegar a un tribunal. Aunque las autoridades han mantenido el caso abierto y continúan intentando que Scott Walker coopere para esclarecer qué ocurrió con los restos de Bernadette Walker. Expertos señalan que en muchos casos similares, quienes son responsables de tragedias graves se niegan a revelar la ubicación de la víctima porque retener esa información les otorga una sensación de control. Tras la sentencia, los investigadores continuaron reuniéndose con Walker en prisión para solicitarle información sobre el paradero de los restos, pero dichos encuentros no arrojaron resultados concretos. Según la detective Justine Jenkins, la ausencia de pruebas forenses directas en el expediente implica que los investigadores solo pueden sostener la hipótesis de que Bernadette sufrió un daño que le impidió continuar con vida, y que la naturaleza exacta de lo ocurrido solo podrá establecerse si algún día se localizan sus restos. Jenkins enfatizó que la investigación no será cerrada. Mientras tanto, aunque la familia ha comenzado a aceptar la posibilidad de que Bernadette ya no esté con vida, continúa aferrándose a la esperanza, ya que nunca se han encontrado restos ni objetos directamente relacionados con el hecho. Su hermano, Anthony Walker, ha declarado que seguirá buscando respuestas hasta que la verdad salga completamente a la luz. Al cerrar este expediente, la historia de Bernadette Walker deja una lección profunda sobre la importancia de escuchar, proteger y creer a los jóvenes cuando denuncian situaciones de inestabilidad o daño dentro de su propio entorno familiar, porque la demora, la duda o la indiferencia pueden conducir a consecuencias irreversibles. La historia de hoy no es solo un caso más dentro del mundo del documental sobre crímenes reales, sino también un recordatorio de la responsabilidad que tienen los adultos, las comunidades y los sistemas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Gracias por tomarte el tiempo de seguir y escuchar esta historia completa. Si tienes algún pensamiento o emoción, te invito a dejar un comentario como una forma de recordar a la víctima.
No olvides compartir el video para que la historia llegue a más personas, suscribirte al canal y dar me gusta para apoyar a Documental sobre crímenes reales en la difusión de casos investigados con rigor y respeto. Hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio.